Dios nos ha permitido apreciar como iglesia durante varias semanas ya, a partir de la enseñanza de segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, todo aquello que Pablo ha considerado es propicio bajo la inspiración del Espíritu Santo para que los hermanos de la congregación allá pudiesen tener presente. Es evidente que había un conflicto que se estaba llevando a cabo allá en medio de los creyentes y tenía que ver con la promulgación de falsas enseñanzas en relación a la escatología. En particular, el problema tenía que ver allá con esta enseñanza que decía que ellos estaban viviendo el día del Señor, es decir, ese día terrible que está determinado tanto por los profetas del Antiguo Testamento como por la enseñanza nuevo testamentaria, y que es conocido en la Escritura como la gran tribulación, el tiempo de angustia para Jacob, el día de la ira, el día de la justa retribución, el día de la santa indignación de nuestro Dios. Era algo que claramente estaba afectando muchísimo a los creyentes allá. Es porque ellos habían aprendido algunas cosas ya, sabían que eso todavía tenía que suceder en el futuro. Eventualmente ya habían aprendido de parte de Pablo que antes de ese día vendría el arrebatamiento de la iglesia, según la primera epístola allá en el capítulo 4. Por lo tanto, estaban conflictuados. Y lo que Pablo se encarga de hacer entonces a través de la enseñanza o la lección de lo que es específicamente allá esta porción específica, es la de aclararles en cuanto a lo que realmente ellos debían considerar y tenía que ver con la lección bíblica de este día del Señor. Ahora, lo que usted y yo debemos saber es que había otra gran particularidad que ellos también conocían y que Pablo se encarga de hacerles recordar. La particularidad de que antes de que viniese ese día terrible, ese tiempo terrible sobre la humanidad, tenía que surgir lo que es reconocido como esa apostasía que iba a ir en un crescendo hasta llegar a un clímax en donde iba a ser su entrada el hombre de pecado o el hijo de perdición, que sabemos es la referencia al anticristo, también descrita allá en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2. Por lo tanto, sabemos en particular que Pablo aprovecha de aclarar conceptos que habían estado siendo afectados por otros en el marco de este capítulo, y además da una luz sumamente importante sobre lo que es la escatología bíblica. De hecho, nosotros tenemos el privilegio de tomar de allí para poder sostener mucho más aquello que el texto bíblico nos está enseñando. De hecho, no solo hemos aprendido sobre lo que la Biblia enseña sobre ese día grande y terrible de Jehová, sino también hemos aprendido sobre ese hijo de perdición, sobre el anticristo y lo que la palabra del Señor enseña al respecto. Cuando tú y yo vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que este hombre, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, y también según Daniel capítulo 7, versículos 7 y 24, es básicamente un hombre que llegará a una posición de autoridad en el mundo, apoyado por tanto la política como la sociedad en el mundo que estará allí presente. La Biblia dice que Él se levantará sobre ellos y gobernará sobre toda la tierra, y la referencia es clara allá en Daniel capítulo 7, versículo 23. Su aparición, según las Escrituras, será una aparición pacífica. De hecho, cuando tú empiezas a mirar el libro de Apocalipsis y notas cómo los sellos están manifestándose allá, notarás que cuando Cristo se encarga de abrir el primero, este señala lo siguiente, versículos 1 y 2 de Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, lo que se describe específicamente aquí en el primer sello es aquel tiempo en donde un caballo blanco cargando a su jinete harán entrada, un jinete sobre un caballo que obtiene victorias y que es reconocido por aquello, pero son victorias que no involucran sangre. De hecho, notarás, hay un arco, pero no hay flechas. Pero sí hay victorias. De hecho, ha venido para vencer, dice el texto bíblico allí. Ha vencido y va a vencer. Por lo tanto, la manera en cómo lleva adelante las victorias no es a través de la fuerza como comúnmente tiende a asumirse una guerra, sino más bien por la astucia, por la inteligencia, por medio de, trampas o acuerdos tramposos. De hecho, Daniel 8:25 nos dice que el anticristo tendrá una sagacidad impresionante, increíble, al punto de que, tal como señala Daniel 9:24 al 27, llegará a acuerdos y confirmación del pacto, incluso con el propio pueblo de Israel. Los judíos, sin duda, al comienzo de lo que significará su manifestación, tendrán un especial énfasis y logrará
especiales atenciones de parte de ellos. Apocalipsis 6 también nos describe, tal como hemos leído, que tiene una corona, la que nos habla de un reconocimiento triunfal, que obviamente sabemos. El mundo va a asignarle en reconocimiento a esa paz que él está promoviendo y que aparentemente está logrando resultados, aparentemente está logrando buenos efectos. Pero aquella paz y aquella prosperidad que eventualmente este hombre de pecado, el anticristo, estará implantando al comenzar lo que significa su aparición allá en la tierra, lo cierto es que no durará mucho tiempo. De hecho, tan solo basta con que tú y yo leamos que la Biblia nos enseña sobre el segundo sello y notemos que todo esto cambia. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4 dice lo siguiente: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, note, la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y tienes allá entonces el relato en donde la Biblia está señalando que toda esa paz aparente que pareciera este hombre está consiguiendo para el mundo termina por acabarse, y ahora lo que tenemos son guerras y guerras y guerras. De hecho, Mateo 24, que hemos compartido allá en nuestro tiempo de lectura devocional, hablando sobre este suceso, dice lo siguiente: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, note, nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y esto será solamente principio de dolores, el comienzo solamente de todo lo que va a suceder. De hecho, en medio de todo ese principio de dolores y en medio de lo que significa todo aquello que la tierra va a estar enfrentando en aquel contexto, la palabra del Señor nos dice que llegará un momento en donde se verá de manera palpable lo que el profeta Daniel llama la abominación desoladora. De hecho, Mateo 24, versículo 15, dice que en el lugar santo la abominación desoladora se llevará a cabo, una abominación que sabemos Daniel ya ha expresado. Ahora, ¿qué es lo que Daniel expresó? Bueno, es decir, vas allá. Daniel capítulo 9, versículo 27, y la palabra dice lo siguiente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Recordará usted, esta semana habla de 7 años específicos en lenguaje hebraico. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, es decir, a los 3 años y medio de estos 7 años, y la ofrenda también será cesada. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Por lo tanto, la descripción bíblica dice que en un momento específico, cuando llegue a la mitad de estos 7 años, a los 3 años y medio en particular, lo que sucederá allá es que el anticristo, que también echará rienda suelta a la guerra y todo lo que está involucrado ya en el contexto imperante, tomará atribuciones y llegará al templo de Dios que será construido y determinará el fin de los sacrificios y las ofrendas que habían sido instauradas por los judíos, y hará algo que es terrible y que se describe en la Biblia como abominaciones del desolador o abominación desoladora. Es decir, a la mitad de estos 7 años, el anticristo llevará adelante una actitud tremendamente blasfema y abominable, que según nuestro texto en 2 Tesalonicenses 2, hemos podido apreciar con claridad que se tratará de que básicamente él irá en contra de todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, y se sentará en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. El propio anticristo llegará allá al lugar santísimo y se pondrá en aquella posición de preeminencia y exigirá de las personas adoración. Daniel 11:37, hablando específicamente sobre este suceso, dice lo siguiente, hablando de este hombre: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo, note lo que dice, se engrandecerá, y en aquella posición de orgullo supremo, lo que va a hacer es demandar adoración. Allá lo que tienes entonces es un hombre que va a querer deificarse, en un sentido querrá que la gente le reconozca como el líder supremo, el Pontifex Maximus. Allá la adoración que debe recibir, que en él asume, es lo más grande que está sobre la tierra. Y frente a aquello que aparentemente es un gran vuelco a lo que había sido su comienzo pacífico, en donde básicamente quería lograr acuerdos y ahora está imponiendo términos salvajes, tú miras lo que la Biblia dice que hará la gente al respecto
¿Y te sorprende? La gente caerá redondita ante el engaño de esta realidad. Y eso nos suena muy lejano a nuestros propios días. Gente dispuesta a aceptar o creer cualquier cosa, por más que sea ajeno al propio raciocinio, obviamente muy ajeno a la verdad escritural. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice en relación a las personas en aquel contexto lo siguiente: y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Esta bestia es el título que se le da al anticristo en la Biblia también. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Es decir, mira lo que está haciendo este hombre y dicen: ¡wow! ¿Quién podría levantarse contra él? Es impresionante. Y le adoran. Más adelante, la misma palabra del Señor menciona lo siguiente: y le adorarán todos, dice el texto allá, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Por lo tanto, todo el mundo incrédulo lo que hará será reconocer a este hombre de perdición, hijo de pecado, como aquel que merece la preeminencia sobre todo, sobre todo. Para certificar aún más las credenciales de este anticristo, nuestro texto nos ha dicho que él va a llevar adelante señales, prodigios y diversos milagros, emulando lo que el propio Señor Jesucristo hizo en su ministerio. La gente estará asombrada de lo que él hace. Aprendimos a través de eso la semana recién pasada que no todo milagro proviene de nuestro Dios y que claramente hay deseos engañosos detrás de Satanás para mantener cautiva a las personas en la mentira. Aprendimos también que una de las cosas increíbles que va a suceder en aquel momento es que el propio falso profeta levantará una imagen del anticristo que será puesta en el templo y que demandará a las personas a que se inclinen y le adoren como ellos asumen debe llevarse a cabo. Esa imagen nos hace recordar lo que pasó con Daniel y sus amigos. Recordarás allá en la historia bíblica en donde Nabucodonosor, haciendo una estatua de sí mismo, demanda adoración. Bueno, finalmente los verdaderos creyentes no se inclinarán jamás frente a aquella realidad. Los que no son creyentes claramente tenderán a ceder rápidamente ante aquello. En Daniel capítulo 8, versículo 24, la palabra del Señor dice lo siguiente: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Sabrás allá, ¿o no? Es la fuerza de Satanás actuando allá. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Toda su indignación se va a volcar específicamente a Israel. Tú comprenderás que los judíos están sumamente entusiasmados al ver que su templo ha sido reconstruido, que los sacrificios y las ofrendas han sido restauradas, y de pronto ven que este hombre elimina todo aquello y se pone él allá en el centro de la adoración. Por lo tanto, muchos de ellos dirán: no vamos a hacerlo, no lo vamos a adorar a él. Y acá tendremos el punto máximo, culmine de la ira de este anticristo, Satanás, que se levantará contra el pueblo de Dios y estará persiguiendo al pueblo de Dios con afanes duros de destruirles, tal como el texto bíblico menciona. De hecho, Cristo, precisamente hablando de este suceso, luego de lo que es esta abominación desoladora, le dice a los judíos lo siguiente, Mateo 24, versículos 16 al 22. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Note la declaración bíblica que el propio Señor Jesucristo está haciendo sobre lo terrible que será ese momento. De hecho, es tan explícito aquello que menciona que si estás en el campo no se te ocurra volver atrás a tomar tu capa. Necesitas arrancar, porque la persecución será salvaje. Y las descripciones apocalípticas al respecto son terribles, tremendamente gráficas de cómo Satanás va a llevarlo a cabo. Entonces allí tienes lo que la Biblia describe como la gran tribulación, la cual no ha habido ni la habrá en el mundo hasta ese punto de la historia, que es el comienzo de lo que se conoce como el día de la ira del Señor, el día de la santa indignación, el día de la justicia operante de nuestro Dios sobre el mundo. Y la Biblia señala allá que ese juicio será lanzado sobre la tierra con el propósito de condenar al mundo incrédulo
pero también particularmente con el propósito de purificar al pueblo de Israel. De hecho, Dios, que había hecho una promesa desde el comienzo y que había señalado que Israel sería salvo, por más que obtendrán pérdidas y pérdidas incontables en aquel contexto, llegará un remanente que finalmente podrá recibir la promesa de nuestro buen Dios. De hecho, Jeremías, hablando de este suceso, note allá, cientos de años antes de Cristo, dirá: «Ah, cuán grande aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia note para Jacob, Israel, pero de ella será librado, de ella será librado». Quizás la manera o la palabra que más podría definir de una buena manera lo que será ese tiempo de angustia es la palabra intensidad. Es porque todo lo que puedes notar a través de la descripción bíblica es que señal tras señal, evidencia tras evidencia, el juicio será intensificando. Tienes allá en primer lugar cada uno de los sellos que están abiertos, pero a ello agregas del capítulo 8 al 16 de Apocalipsis trompetas y también copas de la ira que son derramadas sobre el mundo. Y tienes allá trompetas que están tocando juicio sobre la tierra. Tienes allá Apocalipsis 8:7, un juicio sobre ella. Tienes un juicio sobre el mar en Apocalipsis 8 al 9. Sobre las aguas, Apocalipsis 8, el 10 y el 11. Sobre los cielos en Apocalipsis 8, 2 y 13. Sobre la humanidad en Apocalipsis 9, del 1 al 21. Una tercera parte de la tierra, dice la Biblia, será quemada, con los árboles y su hierba. Una tercera parte de las criaturas del mar serán destruidos. Una tercera parte de los cuerpos celestes serán heridos. Y una tercera parte de la humanidad será aniquilada. Los juicios de las copas que vienen después de las trompetas serán no solamente en términos amplios, intensos, sino que también serán extensos. Es decir, ahora abarcará todo el mundo, no solamente terceras partes como los juicios anteriores. Y tienes allá del capítulo 16 en adelante evidencias de aquello, como por ejemplo la aflicción de todos aquellos que se pusieron la marca de la bestia y obviamente adoraron su imagen. Luego ves que muere todo ser viviente que quedaba en el mar. Luego ves que muere todo ser viviente en los ríos y las aguas, y todas estas se convierten en sangre, según la Biblia. Luego ves en el capítulo 16, versículo 8 y 9, que el sol abrasador empieza a quemar directamente a las personas, quienes empiezan a morir por fuego. Luego ves oscuridad sobre la tierra y llagas, capítulo 16, versículo 10 y 11, y luego ves truenos, un gran terremoto y granizos. Y la Biblia dice que las personas que están enfrentando eso se mordían de dolor sus lenguas por todo lo que están enfrentando. Y tú pudieses decir, bueno, entonces van a reaccionar frente a todo esto que está pasando. Realmente ahora se van a arrepentir, van a darse cuenta lo mal que han hecho al negar al único Dios verdadero y reemplazarlo por falsas imitaciones. Pero la Biblia dice que no hacen eso. Y dice allá, el libro de Apocalipsis, lo siguiente, capítulo 16, versículos 10 y 11, y mordían de dolor sus lenguas, y note lo que dice, por más mordidas que estaban ellas, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Eso suena muy similar a lo que la gente dice ahora, ¿o no? Es decir, si Dios existiese, ¿por qué existe el dolor, o no? ¿Y no te has preguntado? Es decir, ¿por qué no le haces caso? Es porque precisamente porque no le hacen caso al Dios de la Biblia es que tenemos lo que recibimos. Precisamente eso es lo que sucede allí. Note, cuando avanzas hasta el mismo capítulo 16, versículo 21, la Biblia dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, una moneda de aquella época. Y dice que los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. No tienen nada mejor que hacer que blasfemar contra el Dios verdadero. Allí no le echa la culpa al anticristo, allí no le echa la culpa al líder mundial, allá no hay espacio para que la imagen puesta en el templo tenga que ser repudiada. No, el Dios de la Biblia debe ser repudiado. Así que a pesar de todo lo que el Señor quiera y pueda hacer, ya sea amor, misericordia, gracia o ira, lo que la Biblia nos enseña es que la humanidad depravada continuará sirviendo a la rebelión y a la iniquidad, y esto será latente. Dicho todo eso, acompáñenme en su Biblia, por favor, a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2.
y voy a leer para usted versículos 10 al 12. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. La palabra del Señor dice así: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y hablando precisamente de la obra y la actividad del anticristo en medio de la tierra y la gran tribulación, la Biblia describe que serán engañados todos aquellos que se pierden y tendrán costos altos que terminarán en su condenación. Acompáñeme en oración. Señor Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu santa palabra. Queremos, Señor, darte las gracias porque nos has compartido de tu revelación. Es porque, Señor, nos has dado el privilegio de poder tener la verdad, Señor, y nada más que la verdad. Y eso, Padre amado, es digno de tanta gratitud de parte nuestra, Señor. También de tanta humildad que debemos reflejar al querer someternos a ti y lo que tú nos dices, Señor, sabiendo que sabes cada cosa, Señor, que se lleva a cabo. Señor, al ver tu grandeza, tu poder manifestado, Señor, esa capacidad asombrosa de hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres, Señor, no nos debe poner en la posición de querer pleitar contra ti, de querer blasfemar tu nombre. Por el contrario, te damos gracias porque nos permites ponernos en la posición de humillarnos frente a ti y pedirte, Señor, que seas nuestra autoridad, que seas nuestra guía, que seas tú el Señor y nosotros los siervos, que seas tú el líder y nosotros quienes escuchamos tu voz. Señor, gracias por darnos esta oportunidad para meditar en esta porción de tu palabra y darnos el privilegio de poder seguir creciendo y desarrollándonos en la santificación de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Lo que haremos en esta ocasión será apreciar, a partir de lo que ya hemos estado viendo y también lo que ha sido parte de nuestra introducción, lo que realmente termina pasando como efecto del día del Señor. La iglesia en Tesalónica estaba confundida, naturalmente, producto de todo lo que había sido esta promulgación falsa que estaba obviamente teniendo efectos allí. Por lo tanto, Pablo va a aprovechar no solamente para darles más luz, haciéndoles recordar lo que ya sabían, sino que además va a tratar de fortalecerles, mostrando un contraste abierto de lo que sucede con aquellos que realmente son incrédulos y que tendrán que enfrentar el costo de ser incrédulos en un tiempo como ese. Pero también por otro lado, y tendremos el privilegio, si el Señor lo permite así, la próxima semana, de ver qué es lo que sucede con los creyentes. Tanto ellos que están recibiendo información sobre aquella verdad, como también aquellos que sabemos estarán presentes por la gracia del Señor en aquel tiempo, habiendo recibido el mensaje del Evangelio en tiempos de tribulación. En primer lugar, hoy día, el texto bíblico nos ayuda a considerar qué es lo que sucede, en particular con los incrédulos, qué es lo que está llevándose a cabo allá por medio de la obra del anticristo. Ya hemos aprendido, de acuerdo al contexto, que este inicuo, este hombre perverso, va a llevar adelante, tal como dice el versículo 9, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, acciones que van a convocar a las personas a querer seguirle, creerle, le van a adorar, tal como hemos aprendido. De hecho, el versículo 10, aumentando aquella escena, dice, y con todo engaño de iniquidad. Note, con todo engaño de iniquidad. Y eso es muy interesante, es porque lo que realmente va a pasar allá es que todo el arsenal de argumentación astuta que Satanás pueda implantar por medio del anticristo será promulgado. Y las personas caerán prendidos bajo ese engaño. Serán claramente seducidos, como es la palabra allá en el original, a través de este engaño que será lanzado en contra de ellos para que no quieran reconocer una verdad evidente. Pero antes de que comiences a pensar que aquellas personas son simples víctimas por haber sido engañados y de pronto tratar de meter a todas aquellas personas que en alguna otra ocasión han sido engañados por medio de falsas doctrinas, te ayuda a leer por completo lo que el texto bíblico está señalando. Mira lo que señala el verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad, mis queridos, esa frase descrita allí, es una expresión que se encuentra únicamente aquí en el texto nuevo testamentario. Esa frase que aparece allí es una referencia al mundo incrédulo del tiempo de la tribulación. Pero sin duda es una verdad gráfica que se ve ilustrada en la realidad de todos los incrédulos a lo largo de la historia.
quienes han rechazado la verdad, quienes han rechazado amar la verdad, quienes han preferido seguir las tinieblas en vez de la luz porque sus obras son malas, tal como dice el Evangelio de Juan. Precisamente aquella situación, aquella realidad se evidencia por medio de esa frase. Por cuanto no recibieron amor de la verdad para ser salvos, o literalmente, como dice el texto en el original, no acogieron para sí el amor de la verdad para ser salvos. Y allí tienes la causa de su sentencia. Mis queridos, el Dios soberano claramente ha establecido a lo largo de las Escrituras que la culpabilidad del hombre cuando se trata de lo que es allá, su condenación, es evidente que es parte de su responsabilidad. Textos como estos nos convocan francamente a ser fieles en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Una realidad que enseña que el hombre natural tiene una antipatía ante Dios, tiene un rechazo abierto hacia Dios. No solo no se trata de simplemente no querer oír su palabra, no se trata solo de no querer creer su palabra, sino que además se trata de no estar dispuestos a amar la palabra de verdad, tal como el texto bíblico menciona allí. Los que se pierden o los que se están perdiendo, como dice el texto, no muestran ningún afecto por la verdad del Evangelio. Y podrás imaginar que no solo está hablando de la verdad del Evangelio, naturalmente está hablando de la verdad encarnada, Jesucristo mismo, quien dijo cuando estaba en la tierra, Juan capítulo 14, yo soy la verdad. Por lo tanto, esa animadversión en contra de la verdad del Evangelio es una animadversión en contra de Cristo. La animadversión en contra del cristianismo es una animadversión en contra de Cristo. Y obviamente el hombre es responsable de aquella actitud beligerante, contraria, incorrecta en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Las palabras de Jesús a los incrédulos en su tiempo dejan en evidencia que esta es una realidad que tú y yo no debemos desconocer. Cuando miramos Juan capítulo 5, versículos 38 al 40, notarás que el texto dice lo siguiente: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ella dan testimonio de mí. Es decir, toman la Biblia, parece que a ustedes piensan que allá está la verdad, pero ella habla de mí. Y no me quieren. De hecho, mira lo que sigue diciendo: y no queréis venir a mí. No tienes ningún afecto por la verdad, ningún afecto por Cristo. Eres responsable al respecto. En otro texto similar y desgarrador por la tristeza que está involucrada allá, porque habla de Cristo a punto de ya terminar lo que sería su ministerio terrenal, mirando hacia Jerusalén y exclamando las siguientes palabras. Note: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste, y no quisiste, y no quisiste. Toda persona que termine en el fuego abrasador del infierno tendrá un común denominador con todo el resto que se encontrará allí: su rechazo a la verdad, su indisposición para acoger para sí el amor por la verdad, el amor por Cristo, el amor por su palabra. Algo que sabemos es absolutamente distinto a lo que la Biblia enseña sobre los creyentes. Si tan solo tú y yo pensásemos, por ejemplo, en la evidencia de lo que Pablo reconoce de los tesalonicenses en la primera epístola, notarás que él señala allá en el capítulo 2, versículo 13 de la primera carta, por cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, note, palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. A diferencia de los creyentes que toman la palabra de Dios, la creen como lo que es, una palabra de Dios y no palabra de hombre. Los incrédulos van a rechazarla, van a odiarla, cero posibilidad de amarle, cero posibilidad de amarle. Ahora bien, ¿qué es lo que termina sucediendo con todos aquellos que no aman la verdad? ¿Qué es lo que termina sucediendo con todos aquellos que desprecian la verdad de Dios? Bueno, allá el texto nos ayuda para comprender qué es lo que sucede. De hecho, lo que terminan experimentando como fruto es el juicio de Dios, el juicio de Dios. Mira versículo 11, por favor, en tu Biblia. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículo 11. Las Escrituras dice, por esto, y note por esto, es una conexión. Es decir, acaba de decir que la gente será engañada. ¿Por qué? Porque básicamente no amas la verdad. Si no amas la verdad, estás expuesto a ser engañado.
Y bueno, cuando eso sucede, como conclusión a eso, como resultado a eso, como consecuencia a no amar la verdad, lo que terminará pasando es que Dios, dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que crean la mentira. Y mis hermanos, esto es algo impresionante. Bíblicamente hablando, los hombres han deseado despreciar la verdad. Por lo tanto, ¿cuál será su condena? Bueno, sí, serán amadores de la mentira. Terminarán siendo absorbidos por la mentira. ¿Eso es lo que quieren? Bueno, eso es lo que tienes. ¿Eso es lo que tanto has anhelado? Es decir, rechazar la verdad, ir en contra de la verdad, ir en contra de la luz. Bueno, ya está, tendrás tinieblas. Eso es lo que quieres. ¿Quieres, obviamente, rechazar la verdad? Bueno, es decir, debes absorberte en la mentira. Y precisamente Dios se encarga de llevar adelante aquello en coherencia con lo que el hombre demanda para sí mismo. Naturalmente, por esa indisposición a querer tener una actitud distinta hacia el Dios del cielo y de la tierra. Recordarán que hace algunas semanas estuve compartiendo con ustedes sobre Romanos capítulo 1. Y cómo en Romanos capítulo 1 lo que nos enseña el texto bíblico es que Dios manifiesta su ira contra todo aquel que detiene con injusticia la verdad. Note, muy interesante. Si no solo rechazas, desprecias, no amas, detienes la verdad a través de actos impropios y blasfemos en contra de Dios. Y dice la Escritura que como resultado de eso, la gente termina siendo impulsada por el propio Dios a que viva la vida que ellos decidieron vivir. Es decir, eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Has estado en contra de Dios, has estado rechazando a Dios todo el tiempo. Bueno, quédate allá, bajo esa vida que quieres llevar adelante. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo 28, el texto dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, bueno, dice el texto, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, si rechazas a Dios, terminarás siendo sumido en el mismo rechazo de parte de Dios. Básicamente, el rechazo de aquello que no te conviene. El rechazo de lo que te conviene, perdón. ¿Estás tan interesado en aquello que no te conviene? Bueno, quédate con eso. Quédate con eso. Proverbios capítulo 5, versículo 22 lo dice con otras palabras. El texto señala: prenderán al impío, note, sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. En otras palabras, terminas atrapado en tu propia trampa, porque eso es lo que quisiste, eso es lo que tendrás, eso es lo que tendrás. No es obvio asumir que si realmente no amas la verdad, terminas por obsesionarte con la mentira. No es obvio asumir que si realmente desprecias la verdad, terminas enamorándote, engañado por la mentira. El Dios vivo y verdadero ha establecido una ley. Se llama la ley de la siembra y la cosecha. Y no debemos desestimar cuán justa termina siendo su aplicación. Quizás la mejor ilustración que yo tengo para enseñarles este concepto de una manera bien gráfica es ir al libro de Éxodo. Y quiero invitarle, por favor, a que me acompañe allá en su Biblia, al capítulo 10 del libro de Éxodo, en el contexto de lo que es estos intentos de Moisés de poder convencer a Faraón para que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto y pueda vivir ahora la libertad, yendo camino a la tierra prometida. Eventualmente sabemos que Dios está mandando plaga tras plaga para manifestar su poder y llevar a Faraón para que éste autorice al pueblo de Israel a que pueda salir de aquel lugar. Pero lo que vemos, según la evidencia bíblica, es que en vez de autorizar al pueblo, Faraón está vez tras vez endureciendo su corazón. Ahora, nota por favor, capítulo 10 de Éxodo, versículo 1. La palabra del Señor dice así: Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Avanza, por favor, capítulo 10, versículo 20. El texto dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 10, versículo 27, por favor, si avanzas allí en tu Biblia. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y de pronto te preguntas, ¿qué es lo que está pasando acá? Es decir, ¿por qué yo debería pensar mal de Faraón si lo que la Biblia está diciendo es que quien está endureciendo el corazón de él es Dios? Es decir, ¿qué culpa tiene Faraón de actuar de la manera que está actuando si todo lo que vemos es que Dios está endureciendo su corazón? ¿Te has preguntado eso alguna vez? No, entonces no doy la respuesta. Sí. Es decir, ¿por qué? Es porque antes de todo eso, Faraón ya había decidido endurecer su corazón. Y lo que Dios hace no es otra cosa que simplemente dejar que él siga cautivo de aquello que él mismo deseó. Por favor, retroceda 2 capítulos conmigo, al capítulo 8 de Éxodo.
Éxodo 8, versículo 15. La palabra del Señor dice lo siguiente. Éxodo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón lo que le habían dado, o que le habían dado reposo, perdón, note, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Muy interesante. Jehová está hablando y dice, no, 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 y se endurece. Eso es lo que quiero, endurecimiento. Éxodo capítulo 8, versículo 32, avance por favor allá en su Biblia. Otra vez, más Faraón, dice, endureció, aún esta vez, su corazón y no dejó ir al pueblo. Otra vez, Faraón lo está haciendo. Él quiere endurecer su corazón, se resiste a Dios, menos ama la verdad de Dios. Por lo tanto, allá está endureciendo su corazón. Por lo tanto, lo que termina sucediendo aquí es finalmente todo lo que la Biblia nos enseña. Faraón es absorbido por lo que más cultivó. Él cultivó endurecimiento, bueno, allá te quedas endurecido. Y cuando llega el momento en donde francamente piensas que puedes actuar distinto, no, eso es lo que quisiste, eso es lo que tendrás. Y allí te quedas sumido en aquella realidad. Acompáñame en su Biblia, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 22. Voy a mostrarle otro ejemplo. Primero de Reyes, capítulo 22. Lo que tú y yo tenemos allá es el costo, la consecuencia que Acab debe recibir. Si tú conoces la historia de Acab, notarás que es un hombre que se ha levantado en contra de Dios, que ha llevado adelante un montón de obras perversas. Es un engañador, francamente lo es. En Primero de Reyes, capítulo 22, notas un relato que es impresionante. Versículos 19 al 23. Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 23. La palabra del Señor dice así. Entonces él dijo, oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Nota la escena. Es decir, Dios está con todo el ejército de los cielos a su derecha y a su izquierda, los ángeles de Dios. Y de pronto, Él está diciendo, bueno, ¿quién se va a encargar de inducir a Acab para que francamente Él sepa o no que hay algo que va a estar en contra de Él y obviamente tenga su justa retribución? Y bueno, obviamente las personas están ahora dando allá alternativas. En este caso, los ángeles de Dios están dando alternativas al respecto de qué es lo que podrían hacer para que Acab termine recibiendo la justa retribución de sus actos. Y mira lo que dice el versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? ¿Cómo vas a inducirlo? Y él dice, versículo 22, él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Mira lo interesante. De pronto se levanta allá un espíritu y le dice a Dios, hey, yo me encargo de acá, déjamelo a mí. Entonces Dios le pregunta, ¿cómo te vas a encargar? ¿Qué vas a hacer para inducirlo? Bueno, fácil. Lo que voy a hacer es que voy a levantar varios falsos profetas que van a decir un mismo mensaje, un mismo discurso, y él va a caer redondito. ¿Ese no le suena familiar? La obra de Satanás utilizando personas falsas, diciendo mentiras y gente cautiva a aquello. Es una estrategia antigua y ha funcionado y seguirá funcionando, tristemente. Bueno, Dios lo autoriza y le dice, bueno, hazlo, Dios es soberano, hazlo, adelante. Mira lo que dice el versículo 23, y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¡Wow! ¡Wow! Si tú miras solo esa parte de la historia, podrías decir, ¿cómo es tan interesante apreciar que Dios soberanamente se encarga de permitir que ciertas situaciones complejas, duras, malas, sucedan a ciertas personas? Ahora sabrás que naturalmente la Biblia nos da muchas respuestas al respecto. A veces Dios desea probar el corazón de los suyos para ver cuán fieles podemos ser a su verdad y desea santificarnos por medio de aquello. Pero en otras ocasiones simplemente Dios desea darle a las personas lo que las personas quieren. Ellos rechazan a Dios. Bueno, termina por rechazarlo por completo. Es la idea allá. Y el rebelde, infiel y engañador Acab, que toda su vida ha estado haciendo aquello, termina siendo engañado por Satanás, quien usa a sus propios demonios, falsos profetas después, para que estos se encarguen de llevar adelante la tarea del engaño. Todo eso autorizado y permitido por el Dios soberano del cielo y de la tierra. Mire,
Algo similar a eso es lo que va a suceder finalmente en la tribulación. El Dios del cielo, que es soberano, absolutamente responsable de todo, el Dios del cielo que sabemos tiene la jurisdicción sobre absolutamente todo, va a autorizar, Él va a autorizar para que Satanás lleve adelante por medio de falsos profetas y un hombre llamado el Anticristo, quien se encargará de sembrar mentiras y sembrar mentiras. Lo harán a través de señales, prodigios y milagros que serán abiertamente tentadores a la gente incauta que estará mirándolo. Y las personas estarán sumidas ahora bajo el engaño de este mensaje. Y de pronto otra vez podrías decir, pero ¿qué culpa tienen ellos de haber caído en ese engaño? Y la Biblia lo dice, no amaron la verdad, no quisieron la verdad, se resistieron a la verdad, rechazaron la verdad. Tuvieron finalmente lo que ellos quisieron. Si vuelves a 2 Tesalonicenses capítulo 2, notarás que el texto termina diciendo allá, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Finalmente todo lo que sucede es que este falso profeta engañará a muchos, este anticristo engañará a muchos para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque su complacencia estaba en la injusticia. Ellos amaban las tinieblas, ellos amaban lo incorrecto, ellos rechazaron la verdad. Llega el momento en el que quienes rechazaron con persistencia la verdad serán incapaces de creerla, porque ellos lo quisieron así, Hace algunos años atrás, un hombre me compartió cuán admirado estaba al apreciar cómo el Dios justo y santo no le juzgaba, porque a pesar de que él, es decir, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, llevaba a cabo y a rienda suelta su inmoralidad, él notaba, es decir, Dios no le estaba juzgando por hacerlo, y por el contrario, seguía y seguía y seguía practicando exactamente lo mismo. Y yo le pregunté, ¿qué era lo que le hacía pensar que Dios no le estaba juzgando? Y la respuesta que él me dio fue, bueno, porque sigo haciendo lo mismo. Bueno, ahí tienes una evidencia de lo que es el terrible juicio de Dios. Estás atrapado en aquello que más te importa. Lo que hiciste así. Rechazaste la verdad. Esa verdad no te ha hecho libre. Por el contrario, termina siendo esclavo de lo que más quisiste. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder tener tu palabra, Señor, y es luz a nuestras vidas, Señor. Señor, gracias porque por medio de ella haces entender a los simples, Señor, y confesamos esa realidad, Padre. Necesitamos tanto de ti, Señor, y de tu verdad, y necesitamos tanto de la ayuda del Espíritu Santo para comprenderla, Señor. Pero te damos tantas gracias, Señor, porque te encargas de llevarnos a ella y de hablarnos, Señor, de ella. Señor, nosotros sabemos, según la Escritura, tú eres absolutamente el que lleva la gloria por completo, el soberano absoluto, el que lleva el beneficio pleno de la salvación de cada uno de los tuyos. Pero también sabemos que a lo largo de la Biblia te encargas de dejar en evidencia que la responsabilidad de lo que es la culpabilidad del hombre recae en el hombre, y nadie se podrá levantar ante ti para declarar injusticia de parte tuya, cuando francamente el propio hombre decidió rechazar la verdad, no amar la verdad, Señor, y enfrentar lo que finalmente siempre quiso. Señor, te damos gracias porque nos permites poder ver a través de esto cuán importante es tener temor de ti. Y Señor, no quisiéramos caer en ese ámbito en donde estamos básicamente cayendo pecado tras pecado, en lo que significa nuestra propia obstinación, sino que quisiéramos, Señor, poder disfrutar de tu gracia bendita para poder apartarnos de aquello y vivir de la manera que a ti te agrada, finalmente dejando en evidencia cuánto amamos tu verdad, cuánto amamos tu ley, como decía el salmista, cuánto amamos, Señor, tu revelación, cuánto amamos a Cristo, cuánto lo amamos a usted. Señor, ayúdenos a ser sensibles frente a la realidad que sabemos nos rodea, personas mucho más cercanas de las que pensamos, Señor, rechazan la verdad. Ayúdanos, Señor, con mucha más diligencia a ser implantadores de tu verdad, a comunicar tu evangelio. Y, Señor, a confiar en que en tu gracia tú sabrás hacer lo que sabes hacer.
Te damos gracias, Dios, por ser quien eres y por darnos la oportunidad de saber quiénes somos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.